Listos, hermanos, para recibir la palabra del Señor. ¿Por qué no se pone de pie si es tan amable? Salude a su hermano, aleluya, al Señor, y dígale, ¿de dónde eres? ¿De qué ciudadanía eres? ¿A qué ciudadanía perteneces? Amén. Dígale, amén. Hay muchos hermanos de México. Si es de México, dígale, amén. Si es de El Salvador, si es de Nicaragua, amén. ¿Cuántos de Nicaragua hay aquí? Amén, amén. Dios bendiga a nuestros hermanos que están aquí una vez más. Los de El Salvador. Santo Dios. México. Arriba. Gloria a Dios. Todos tenemos un lugar de origen y todos estamos orgullosos, amén. Todos estamos orgullosos. Todos en nuestro lugar es bonito, donde crecimos, todo es hermoso y somos orgullosos de ello. Pero nosotros ahora tenemos una ciudadanía diferente. Y cuando hablamos de la ciudadanía que hoy nos toma a nosotros, ¿cuántos son de la ciudadanía del cielo? No se escuchó. ¿Cuántos son de la ciudadanía del cielo? ¿Cuántos esperan llegar con el Señor Jesucristo? Aleluya al Señor. De esa ciudadanía es la que vamos a hablar hoy en este día. Yo soy un ciudadano del cielo, amén. Y aquí, los que estamos aquí, somos ciudadanos del cielo. Todos los que hemos recibido a Jesucristo. Si usted aún no ha recibido a Jesucristo, el Señor aún todavía está esperando que usted entre a esta ciudadanía. Lo único que tiene que hacer es no llenar una solicitud, no llenar una aplicación. Solamente usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador y entrará, hermano, a esa ciudadanía que está pronta por venir al Señor a poner en posesión. Así que, hermanos, si me acompaña a Filipenses, la epístola a los Filipenses, capítulo 3, verso 20 al 21, la palabra del Señor dice así. Si usted la abre, le vamos a dar unos minutos, amén. Dice la palabra del Señor así, si está listo, Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. En dirección por el Espíritu Santo y el Señor nuestro Dios usando a nuestro pastor, este es el título que le puso nuestro Dios a nuestro pastor. Filipenses 3, capítulo 3, verso 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Una vez más, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo. El verso 21 dice, y esto es tremendo e importante, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Levante sus manos, incline su rostro y dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, en esta noche, Señor, tu palabra es poderosa. Tu palabra, Señor, no menguará. Tu palabra, Dios mío, permanece para siempre. Usted, Señor, lo dijo y lo ha confirmado y sucederá, Señor. Por eso en esta noche, Padre, nosotros mortales delante de tu presencia, mortales que estamos limitados a poder ver lo espiritual más allá, poder, Señor, contemplar lo espiritual que tú tienes más allá, estamos limitados en esta carne. Pero tú nos has dado las primicias, tú nos has dado el Espíritu Santo por el cual podemos sentir tu gloria y tus caricias. ¿Por qué no levanta sus manos y dígale, Espíritu Santo, en esta noche habla a mi corazón y a mi mente? Señor, quita, Dios mío, en este momento toda cosa que obstruye, toda cosa que perturba. Pónganla en las manos del Señor en esta hora, las sujetamos en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, en esta noche, Señor, háblanos por tu palabra, entrego el mensaje, Señor, habla al corazón, a la mente. Sabemos que tú tienes algo para nosotros, así se ha hecho en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya al Señor. Hermanos, denle un fuerte aplauso al Señor, tome su asiento. Gracias. La palabra del Señor nos dice
yo soy ciudadano del cielo. Hebreos capítulo 11, verso 3 al 16, observando la palabra acerca de la fe, estaba leyendo lo que el Señor usó a su siervo a escribir. Dice la palabra que ellos tuvieron fe, todos los hombres de la fe que son escritos sus nombres. Abel trajo una ofrenda. Usted puede ver a Moisés haciendo cosas grandes. Usted puede ver a los apóstoles haciendo muchas obras en el Señor. Usted puede ver a Abraham, que aún de que se le dijo que iba a tener una generación grande, pero no tenía hijo, Dios le mostró el poder que él tiene para darle a que viniese a tener generación, pudiera engendrar un hijo, porque Sara era estéril. Y todos, dice la palabra del Señor, que alcanzaron ellos gracia delante de Dios. Alcanzaron fe y quedó escrito en los libros del Señor que ellos pudieron alcanzar, poder ver y experimentar la gloria de nuestro Dios en su tiempo. Quiere decir que ellos vieron las maravillas de Dios. Moisés pudo verlos abrirse el mar y los prodigios que hizo el Señor. Pero dice la palabra del Señor en el verso 14, Hebreos 11, 14, dice la palabra. Perdón, hermano, el verso 13 dice la palabra del Señor, del 13 en adelante dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Luego dice el verso 14: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Enseguida el verso 15 dice: pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Enseguida el verso 16: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La palabra del Señor, al ver esta palabra, dice que ellos hicieron tan cosas grandes por Dios, pero no alcanzaron lo que ellos esperaban. Ellos miraban algo más. Y antes de entrar a esa parte, quiero entrar con esta introducción. Dice esto la palabra que ellos estuvieron en la tierra haciendo cosas y obras, entraron a poseer tierras, entraron a poseer lo que Dios les había prometido a su pueblo. Pero el Señor tiene un plan siempre para su pueblo, para su generación. Y Dios quiere hacer algo grande. Por eso es de que ellos hicieron todas estas cosas. Todos nosotros sabemos que en este mundo la gente, el ser humano, nosotros como seres humanos que tenemos necesidades, nosotros salimos y hemos emigrado de un lado a otro. Todos emigramos a este país. Muchos compañeros vienen y migran a este país, y mirando las estadísticas no solamente emigran a este país, otros emigran en las partes de Europa, otros en los lugares de Centroamérica. Todos se están moviendo para llegar a un lugar donde ellos puedan residir y puedan tener una mejor vida. Unos salen porque hay mal en su país, otros salen porque hay pobreza y buscan un lugar mejor donde ellos puedan tener mejor vida, así como nosotros un día también migramos para buscar una mejor vida, la que nosotros estábamos buscando, un mejor futuro para nuestra familia, para nuestros hijos, y todos lo hemos hecho. Quiere decir que no es estable donde nosotros hemos estado, porque siempre hay necesidad. Nuestra vista ha podido mirar, hermanos, a donde se mira que hay algo bueno. Ahí nosotros queremos ir y queremos estar. Eso es lo que ha sucedido en nuestra vida. Pero la palabra del Señor nos dice algo. Y esta es la aplicación. Dios me hizo sentir aplicar primero esta palabra a lo espiritual, porque nosotros podemos entender las cosas terrenales, pero hay algo espiritual y celestial. El apóstol Pedro, él nos habla por medio de esta escritura que él pone. No podemos ver ni entender las verdades espirituales, las bendiciones eternas. No las podíamos entender. Estábamos ciegos espiritualmente, estábamos cortos de vida. Antes de venir al camino del Señor, la verdad es que no entendíamos las cosas de Dios.
Pensábamos entenderlo, pero no lo entendíamos. Pensábamos estar bien con Dios, pero no sabíamos nada. Pensábamos que al morir todo se acababa, pero no es así. Dios, el Señor, nos da a entender que nosotros no podíamos ver ni entender las cosas espirituales. Pero un día el Señor Jesucristo nos vino a rescatar. Quiere decir que cuando alguien está corto de vista, nada más puede ver hasta cierto alcance. Nosotros, como yo uso lentes y puedo ver lejos, puedo ver cercas, pero hay ocasiones que me limita mi vista y necesito acercarme o alejarme. Y todos, cuando vemos que hay una situación, cuando estamos corto de vista, no podemos ver lo que está más adelante. Y en esta palabra el apóstol Pedro nos dice que nosotros estábamos cortos de vista, porque no podíamos ver las cosas espirituales. Pero hoy sí las podemos ver. Usted es la iglesia que ha podido entender como yo las verdades de la palabra del Señor Jesucristo. Dios nos mostró la salvación. Dios nos mostró sus promesas para poder entrar en ellas y obtenerlas. Dios ya nos dio la salvación. Dios ya nos puso en el lugar donde Él nos dijo que es una esperanza después de morir. Todos nosotros conocemos lo que Dios ya nos dio. Pero el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 verso 9, la palabra del Señor dice por medio del apóstol Pedro, que ya nosotros ya el Señor nos vistió, nos salvó, nos rescató, pero dice la palabra así, el verso 8, un verso anterior, hermano, dice la palabra, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro está hablando y le dice a la iglesia, si tú tienes fe, a la fe añádele virtud, si a la virtud añádele esperanza, y empieza el apóstol a decir que le añadas a tu vida lo que es bueno, porque haciendo lo que el Señor nos enseña vamos a permanecer y vamos a estar bien para entrar en el reino del Señor. Pero luego él aplica esta palabra en el verso 9 y dice el apóstol Pedro, pero el que no tiene estas cosas, dice el que no tiene estas cosas, el que no busca al Señor, el que se queda corto en entrar a la presencia, buscar la virtud, buscar el Espíritu Santo, buscar en el Señor Jesucristo las virtudes de Dios, dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Quiere decir que el pecado te puede secar a poder ver las cosas que están en el cielo. El pecado te puede detener a ver las cosas que están en el mundo, pero no ver las cosas que están en el reino celestial que Dios ha prometido. ¿Por qué aplicar esto a lo espiritual, iglesia? Porque Dios nos ha dado a nosotros tales promesas. Y la iglesia debe de levantarse y creer que Dios está pronto a traer todo el reino celestial para que el que Él ofreció a nosotros. Por eso cuando yo decía hace ratito, ¿cuántos son de El Salvador? ¿Cuántos son de México? ¿Cuántos son de Nicaragua? ¿Cuántos son? Y todos estamos orgullosos de ello. Pero la iglesia también, ¿verdad? Que cuando decimos quiénes están en el reino de los cielos, quiénes son ciudadanos del cielo, nosotros debemos decir así seguramente como usted lo hizo, yo soy ciudadano del cielo, a mí me espera ya la ciudad, yo voy a entrar a esa ciudad que Dios nos espera. Pero también, hermanos, así como nosotros lo creemos, la palabra del Señor nos habla a nosotros en una aplicación espiritual. El apóstol nos dice, haz estas cosas, porque si tú no las haces y no las tienes, entonces tu vista está muy corta. Entonces el corazón y la mente no pueden meditar en las grandezas del Señor. Algo estamos pensando menos en el reino del Señor, y eso es lo que debemos de tener cuidado. Hoy usted se levantó, hoy pensó en Dios, hoy usted se levantó, hoy pidió a Dios en su necesidad, y el Señor por medio del apóstol nos dice buscar a Dios, inclínate a Él, a su obra, el Señor nos dará. Alejados de la ciudadanía, nosotros estábamos alejados de la ciudadanía. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2 verso 11 al 12, dice, por tanto, dice la palabra del Señor. Efesios también una vez más el apóstol Pablo habla y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne
erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con la mano en la carne. Pero luego sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, en aquel tiempo estábamos así, alejados, dice, de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El verso 13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Antes no teníamos nada. Dios había tomado a un pueblo y era el pueblo de Israel. Nosotros no éramos del pacto, nosotros no teníamos parte, pero Dios, que sabe todas las cosas, Él sabía que toda la humanidad que Él hizo iba a tener necesidad. Él nos incluyó antes de que el Señor crease todas las cosas. Dios ya te conocía a ti, Dios ya le conocía a usted, Dios ya nos conocía a todos. Por eso, hermanos, el Señor nos acercó a Él. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la sangre de Jesucristo que nos lavó. Él nos acercó, hermanos, a la ciudadanía celestial. Por lavarnos de nuestros pecados, ahora tenemos acceso a entrar al camino eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, un hombre, hermanos, que Dios usó, un hombre, hermanos, que tenía una doble ciudadanía, hermanos, romana. Él era romano y de Tarsis, pero dice la palabra del Señor que él, hermano, lo sacó de allí para él hacer algo grande, para llamar a los gentiles. Y cuando esto viene a la mente, él conocía lo que era el imperio romano. Él sabía lo que era, hermano, el imperio en el tiempo que él vivió. Un imperio poderoso, una ciudad, hermano, que tomaba, hermanos, lugar en todo el territorio y conquistaba. Conquistó casi todo el territorio en Europa, iba conquistando. Y cuando el apóstol Pablo lo relata, nos da a entender que él sabía que había una ciudad, un imperio que era poderoso en su tiempo. Y cuando él lo pone, hermanos, a darnos a nosotros ahora la palabra, nos da a entender, hermanos, que él, cuando Dios lo transforma y lo cambia, Dios le hizo ver una ciudadanía que no es de esta tierra. Dios le hizo ver por medio de un sueño. Lo tuvo que llevar al tercer cielo. Y dice, yo no sé si por un sueño, no sé si el Señor me llevó a ese lugar de una manera, pero yo pude entender, pude ver que allá hay algo que no puedo expresar, que no puedo decir con mi boca, porque pecaría de tal manera. Él sabía lo que era un imperio poderoso, un imperio que tenía, hermanos, lo que le llamaban ellos los miles de ejércitos. Ellos tenían, hermano, un grande potencial. Hoy tenemos, hermanos, naciones que son potentes hoy en nuestro tiempo. Este país es potente. Otras naciones se han levantado en potencia y tienen una potencia, tienen, hermanos, cómo defenderse con todo el armamento nuclear que tienen. Pero ¿sabe qué? Hay algo que no pueden activar. ¿Por qué? Porque arrasarían con todo el mundo. Porque saben, hermano, que ellos también quieren vivir, quieren seguir haciendo. Todo el mundo lo quiere hacer. Queremos vivir, pero aún nosotros observando tan grande potencial que hay, hermano, no se compara con la gloria del Señor Jesucristo que ha de venir. En el reino de los cielos, hermano, hay una eternidad que nos espera ya en la ciudadanía celestial. Si esto, hermano, le alegra, usted debería de glorificar al Señor y decirle, yo quiero estar en la ciudadanía celestial, porque allá está el Señor, porque allá estaré bien con el Señor. Aleluya al Señor. Él cambió nuestra manera de ver. Viendo todo esto, el apóstol nos hace a entender a nosotros que hay algo más que él pudo entender, y ahora lo trae, hermanos, a su tiempo, a la gente que estuvo en su tiempo contemporáneo, los estuvo llevando en la palabra. Y esta palabra ahora, después de más de 2000 años, ha llegado a nosotros para darnos a saber que nosotros tenemos una esperanza y que el Señor ha hecho algo grande. En estos días, en estas semanas, he estado viendo y meditando, y he podido ver, hermanos, que cuando nuestros hermanos se van de esta tierra, ya no hay nada más es el cuerpo, pero ellos ya se fueron con el Señor. En estas 2 semanas, 3 semanas, he podido ver cuando un cuerpo que el Señor hizo, ya ahora ya no está el espíritu y el alma, solamente quedó el cuerpo que es este cuerpo humano de carne y sangre, pero el espíritu ya no está allí.
¿Qué nos da a entender esta reflexión? Que simplemente, hermanos, no hay nada, hermanos, que sea permanente en esta tierra. Todo va a pasar, como decía nuestro hermano diácono. Todo el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor no va a pasar. Ella permanece y se va a cumplir. Quiere decir que los reinos vienen y los reinos van, que los reinos se levantan y los reinos perecen, pero en la ciudad celestial allá no va a haber eso. Por eso es importante entender que lo que nos ha pasado es, hermanos, poderoso. Si se pudiera quitar el telón, hermano, de nosotros, de esta tierra, se pudiera ver la gloria del Señor. Pero no es tiempo. Un día la vamos a ver suceder. Por eso hoy necesitamos entrar en el Espíritu y decirle al Señor: Señor, ayúdame a poder entender tu gloria. Ayúdame a afirmarme, ayúdame a levantarme de tal manera que yo pueda, Señor, contemplar por tu Espíritu Santo tales promesas. Él cambió nuestra manera de ver. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5 versos 6 al 9, dice así, dice la palabra: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes, dice al Señor. Enseguida, porque por fe andamos, dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y aún dice, porque confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. Por eso el apóstol dice, a la verdad, dice en el verso 7, a la verdad estamos nosotros presentes aquí, pero ausentes ante Dios. Porque por fe andamos y no por vista. Quiere decir que andamos por fe. No lo hemos podido ver, no lo hemos podido palpar, pero es una realidad. Es una realidad que cuando se apare el reloj de nuestras vidas, entraremos a experimentar las grandezas que Dios ya nos ha prometido, si es que nosotros, hermanos, seguimos luchando con el Señor. Así que hoy, hermanos, la palabra del Señor nos dice a nosotros que estábamos ciegos, pero ahora el Señor nos ha dado luz a nuestros ojos. Andábamos perdidos, pero Dios nos ha encontrado. ¿Qué tan importante es eso de reflexionar, hermanos? Que el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Así que hoy, hermano, necesitamos seguir adelante. La palabra del Señor dice en este encabezado: buscar las cosas de arriba. La palabra del Señor nos da a entender que todos, hermanos, queremos algo duradero y bueno. Todos queremos, hermano, las cosas buenas. ¿Cuántos no quieren las cosas buenas? ¿Cuántos no queremos las cosas que permanecen? Todos humanamente las queremos. Pero dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4 verso 17 al 18, dice la palabra del Señor: si hoy usted, hermano, y yo, si nosotros hoy sentimos, hermano, los estragos de nuestra situación, la enfermedad, tal vez el trabajo, tal vez el desgaste físico, tal vez, hermano, todo lo que nos acontece, nosotros algo debemos de entender. Que nosotros, el Señor tiene algo preparado. Dice la palabra: porque esta leve tribulación, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta pequeña tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Quiere decir que el apóstol estaba también experimentando que había una tribulación en la iglesia, que los hermanos eran entregados y eran muertos a espada. Ellos tenían una tribulación, pero dice esta pequeña y momentánea tribulación produce en nosotros cada vez más gloria excelente. Y luego dice, ¿por qué? En el verso 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. En esa tribulación que estaban teniendo, sabían que al pasar de allí iban a estar en la gloria del Señor. Cada vez que nos acercamos, hermano, al parecer, como dice el apóstol, parece que somos pobres, parece que nos enfermamos, parece ser que estamos nosotros luchando y nos levantamos y enriquecemos a otros, pero sabemos que hay un peso de gloria. ¿Por qué?
Porque mientras se desgasta este cuerpo físico, entrará a un estado eterno en la gloria del Señor. ¿Cuántos de ustedes se sienten desgastados, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos que hay momentos que son difíciles, que se está pasando y tiene dificultad? Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que es una breve y pequeña tribulación, y el peso de gloria será mejor. El peso de gloria será más allá. Yo platicaba en estos días y decía yo, sí, tenemos pruebas, tenemos luchas, y no se pueden en vez de resolver, pero eso nos da a entender a nosotros que no debemos de tener miedo. Se acerca la muerte, tal vez se acerca el tiempo de partir, se acerca el tiempo que te dan un diagnóstico que es fatal para tu vida, pero en ese momento, hermanos, la palabra de Dios se aplica y te dice, ¿sabes que no debes de tener miedo? ¿Sabes que no debes de pensar que no hay solución? Porque cuando tú piensas en la gloria del Señor, tú estás como el apóstol Pablo que dice, estoy aquí, pero yo quisiera estar allá. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice, que nosotros debemos de anhelar, que no debemos de tener, que no debemos de anhelar las cosas de aquí, porque son pasajeras, pero las de arriba que no vemos son eternas. Cuando vemos a Elías que dice que vino un carro y se lo llevó, hermanos, al cielo. Cuando vemos, hermano, a Enoc desaparecer, todo eso nos da a entender a nosotros que ellos pudieron ver la gloria del Señor cuando ellos fueron quitados de esta tierra. Nos da a entender a nosotros, hermano, que es una realidad. Dígame usted que usted puede parar el reloj. Dígame usted, hermano, que usted ha encontrado la solución perfecta a su problema. No la vamos a encontrar. Pero el día que pasemos a la gloria del Señor, vamos a estar en la ciudad celestial. Vamos a estar con el Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que el Señor preparó moradas, lo que dice San Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, si no fuera así yo os hubiera dicho, pero el Señor ya las tiene preparadas. Y cuando usted se empieza a imaginar las moradas que el Señor preparó, hermano, dice la palabra del Señor que son cosas que no podemos entender. Si el Señor en Apocalipsis dice que hay calles de oro y mar de cristal, nos podemos en parte imaginar, pero allá hay cosas que no hemos podido ver ni entender, pero el Señor ya las preparó. Qué grande promesa es que nosotros tenemos, hermanos, nosotros tenemos ya, hermanos, el lugar preparado para ir. Por eso no podemos soltarnos de Dios, no podemos dejar de luchar, no se puede desanimar, no puede dejar que el diablo lo desanime en cualquier circunstancia y lo apachurre y lo haga sentir triste. Usted se debe de levantar y decir, allá hay una ciudad celestial que me espera. Allá hay algo eterno que no se compara con este mundo. Aleluya al Señor. Dice la palabra del Señor, dice en Mateo 6:19-21, no hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque se la come la polilla, se echa a perder. Lo que refería la palabra del Señor es, hermanos, que todo lo que nosotros podamos hacer aquí en la tierra se va a echar a perder. No hay cosa que va a poder permanecer. En estos días le quité yo a mi asador el cover que tiene y le cayó agua y ya se está oxidando. ¿Por qué? Porque es un metal que se corrompe. Es algo que se echa a perder. Todo lo que tenemos se va a echar a perder. Pero la palabra del Señor dice, no hagas tesoros aquí en la tierra. Estos se van a echar a perder. No desgastes tu vida, hermano, a tales cosas. Pero lo que sí debemos de hacer es hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo vamos a hacer tesoros? Ahorita hay unas citas que el Señor nos da. Aunque esta morada terrestre, dice 2 Corintios 5:7, aunque esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio. Aunque nos desgastemos, aunque se echa a perder, hablando de este cuerpo, hermano, ¿cuántos ya le salieron arrugas? ¿Cuántos ya no salieron los cabellos, hermanos, blancos? Y cada día vamos cambiando y no lo puedes detener. Pero la palabra dice que si ese tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Usted no tiene, hermano, una casa que se echará a perder allá. Dice el Señor, una casa que no es hecha de manos, eterna en los cielos.
Por eso, hermano, hoy necesitamos atesorar nuestra vida en el Señor Jesucristo. Cuán grandes promesas le podrá dar usted gloria al Señor por tan grandes promesas. Cuando usted aplaude, le está diciendo: Dios, es verdad. Cuando usted aplaude, dice amén, está diciendo sí, está asegurando, es verdad. Es una realidad, Señor, que yo un día voy a entrar al reino de los cielos. Aleluya, hermanos. Si no nos convence el Espíritu Santo, si no nos convence, hermano, el Espíritu Santo a nuestros corazones, entonces, hermano, ¿quién nos va a convencer? Si el Espíritu Santo no nos toca a nosotros, entonces ¿quién nos hará sentir? Por eso es tan necesario hoy entender: soy un ciudadano del cielo. Soy un ciudadano que tiene una ciudadanía. Al estar en este país hay beneficios. Al estar en otro país, en Europa, si el país está rigiendo de una manera, usted puede tener los beneficios. Una ciudadanía es un lugar donde usted llega porque usted se va a ser el ciudadano que va a cumplir con las reglas para que usted pueda tener esa ciudadanía y permanecer en todo lo que se hace allí. Pero en la ciudad celestial, hermano, también somos nosotros hijos del Señor. Y nosotros ahora, dice la palabra, el reino de los cielos se ha acercado. El gobierno de Dios se ha acercado a nosotros. ¿En qué manera? No en su totalidad, porque un día llegará el reino del Señor literalmente para regir todo. Pero ahora estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, por la palabra del Señor. Aunque nosotros somos carne, hermanos, el Espíritu se está vivificando conforme a la palabra del Señor. Por eso es necesario entender que nosotros estamos aquí con un propósito, porque Dios nos hizo nacer, porque vino un decaimiento en la humanidad, pero ahora Dios la ha levantado cuando entra a Él para recibir tales promesas. Por eso, hermanos, hoy necesitamos buscar la palabra de nuestro Dios. Aquí viene esta última parte, una nueva identidad. Nosotros, hermanos, no teníamos identidad. Nosotros no teníamos, hermano, dirección. Nosotros no teníamos a Dios en nuestras vidas. Hacíamos lo que queríamos y seguíamos al enemigo, al diablo, y hacíamos todo lo que él quería. ¿Y sabe qué? El diablo quiere que nosotros hagamos lo que él quiere para nosotros hacer el mal. Pero nosotros debemos de buscar a Dios para hacer las cosas buenas, porque Dios cambió una identidad en nosotros. La identidad pecadora, la identidad, hermano, mala, como éramos nosotros pecadores y malos, Dios la vino a cambiar. La identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosas que permiten ser dirigidas de otras en conjunto. O sea que son rasgos y características de una persona. Cuando hablamos de una identidad, mi hijo se parece a mí, su hijo se parece a usted, su hija se parece a usted o a su esposa. Pero cuando hablamos de la identidad de Dios, hablamos de algo diferente. Su hijo puede caminar como usted, su hijo se puede parecer como usted, su hijo puede tener esos rasgos de usted o de su esposa. Pero cuando hablamos de la identidad de Dios, tenemos ahora, hermanos, rasgos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de la palabra? Ahora somos hijos del Señor. Ahora caminamos como el Señor. Ahora hablamos como Dios. Ahora hacemos como Dios. Ahora, hermano, vivimos de tal manera que nosotros somos diferentes. Y sabe que esa identidad, hermanos, como somos, el Señor, si mora en los cielos, también nosotros moraremos en los cielos. Si el Señor es eterno, un día también vamos a ser eternos. Si el Señor, hermano, en toda su gloria va a ser de una manera, como Él es glorioso, también Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Por eso nosotros tenemos una identidad. Ahora somos llamados hijos de Dios. El Señor nos engendró, como dice San Juan, no por medio de sangre ni voluntad de varón, sino por medio de Dios, por medio de la nueva reinvestidura que Dios nos dio a nosotros. Dice la palabra en Gálatas capítulo 3, verso 26 al 27 de esta manera. Dice la palabra, voy a ir concluyendo con estas palabras. Aleluya al Señor. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y luego dice la palabra del Señor enseguida, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Todos los que hemos sido bautizados en el Señor, ahora somos revestidos de Dios. Ahora tenemos una nueva vestidura. Ahora somos nuevas criaturas en el Señor. Ahora somos, hermanos, nuevas criaturas para poder entrar a un reino, hermanos, que va a ser un reino eterno. Por eso es necesario, hermanos, seguir buscando al Señor de tal manera que lo podamos alcanzar. 1 Corintios 15, 47 al 50 también la palabra, y solamente parafraseo una parte, dice la palabra: así como hemos traído la imagen del terrenal, dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, también nosotros vamos a traer la imagen del celestial. Un día, hermanos, vamos a tener la imagen. Traemos la imagen de nuestro padre Abraham. Traemos la imagen del terrenal que ha sido caído, que ha hecho en el pecado, ha venido a hacer estragos. Pero un día traeremos la imagen del celestial. Un día vamos a hacer como Él, porque Él nos va a cambiar nuestra imagen, nuestra manera de nuestro cuerpo. El Señor lo va a hacer glorioso. Así que, hermanos, ahora nosotros tenemos una nueva mente. Por eso el apóstol Pablo dice: renovaos en el nuevo pensamiento que Dios nos ha dado a nosotros. Renovaos conforme ahora la palabra que nos ha sido dada. ¿Qué quiere decir renovaos? Quiere decir que nosotros cada día nos estemos renovando, que cada día estemos arreglando nuestras vidas, que cada día nos estemos arreglando, levantando, buscando al Señor para poder, hermanos, estar bien con Él. Así que, hermanos, hoy yo les voy a pedir que se pongan de pie. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Dios nos ha dado una nueva identidad ahora en el Señor Jesucristo. Una nueva mente, pero también un idioma nuevo. Ahora hablamos diferente. Ahora somos diferentes en el camino del Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 14 al 4 dice la palabra: el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. Quiere decir que cuando nosotros estamos en un idioma nuevo, o en un idioma que Dios nos ha dado por el Espíritu, usted empieza a hablar en lenguas, usted empieza a hablar en lenguas y dice que nadie le entiende si no es, hermano, interpretado, pero el que está hablando en lenguas está siendo edificado a sí mismo. Quiere decir, hermanos, que un nuevo lenguaje que hay en nosotros, ahora, hermanos, somos diferentes, nos edifica la palabra del Señor. Pero también Dios me hacía entender en mi corazón: ¿y cómo vas a ser edificado si tú no entras en el Espíritu del Señor? ¿Cómo podemos ser edificados en el Señor? ¿Cómo nos podemos levantar en todas estas promesas si no somos edificados en el Espíritu? Si no entramos en el Espíritu y no nos habla y no nos toca y no hace en nosotros, entonces no vamos a poder ver más allá de lo que el Señor nos está dando a nosotros. Es necesario, hermanos, que entendamos que ser ciudadano del cielo, hermano, Dios nos ha dado tan grandes cosas que necesitamos seguir echando mano de ellas. Necesitamos echar mano de la vida eterna. Necesitamos echar mano de todo lo que Dios nos ha dado ya. La palabra del Señor también dice que no debemos de contristar al Espíritu Santo en Efesios 4, 30 al 32. Dice que no lo contristemos al Señor, que no lo contristemos con odios, con celos, que no lo contristemos con maldicencias, que no contristemos al Espíritu Santo, porque, hermanos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pedro decía que cuando estamos cortos de vista, no podemos ver las cosas de Dios porque contristamos al Espíritu Santo del Señor. ¿No se da cuenta, iglesia, que muchas de las veces el enemigo está queriendo ganar la batalla cuando nosotros le damos cavidad? Y cuando nosotros le damos cavidad estamos perdiendo, porque no podemos sentir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque estamos empezando a quedar ciegos, porque no podemos ver las cosas grandes de Dios. La iglesia primitiva, ellos decían diario: ya viene el Señor, estamos esperando a Dios. Ellos estaban viendo la venida del Señor como si fuese mañana.
Y ese día de mañana lo esperaban al siguiente día. Y así estaban ellos esperando, y ellos murieron esperando la venida del Señor. Cuando viniera y recogiera a la iglesia, aunque ellos no la vieron llegar así, pero ellos entraron a la presencia. Ellos entraron a ese lugar, se mantuvieron firmes. Hoy la iglesia parece ser que ya no lloramos. Hoy la iglesia parece ser que no gemimos. Hoy la iglesia parece ser que está solo el altar del Señor. El altar del Señor está solo y no hay leña. No hay suficiente fuego porque hemos empezado a menguar. Cuando nosotros entendamos que somos ciudadanos del cielo, entonces vamos a entender que no hay cosa que te pueda detener. No hay apariencia que vas a anhelar más. No hay pensamiento en esta tierra que vas a anhelar más. Y eso nos falta mucho, porque si Dios estuviera obrando en nosotros, nosotros deberíamos de ser diferentes. Pero no pasa más allá de nuestros ojos. Hay algo que está perturbando a la iglesia, y Dios está hablando constantemente una y otra vez, pero la iglesia no ha despertado. La iglesia no ha quitado eso, sino que está batallando. El enemigo está entrando y nos quiere confundir, y nos está diciendo: ¿qué te crees de esto? ¿Qué te crees del otro? ¿Qué te crees de eso que está sucediendo? Pero el Espíritu Santo nos habla. Dice Lucas capítulo 22, 29 al 30, para terminar y concluir. La palabra de Dios dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. El verso 29 dice: yo pues os asigno un reino con mi Padre, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa y en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Yo os concedo mi reino, así como el Padre me lo concedió. Dios nos ha concedido el reino, pero nosotros necesitamos permanecer, porque dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Necesitamos permanecer en el Señor, porque hay un reino que Dios nos ha dado. Un reino que no es de esta tierra, pero un reino, hermanos, que podemos entender. Un reino que cuando nosotros oramos, el diablo va a huir. Que cuando nosotros estamos en problemas, Dios nos va a levantar. Que cuando hay una enfermedad, Dios la va a sanar. Pero necesitamos anhelar el reino de los cielos. Pero ese reino no lo puedes ver ni entender si no entramos a la presencia de Dios. Cada vez que cantas, cada vez que tocas, cada vez que vienes al altar, cada vez que hay algo aquí, deberíamos de perder nosotros de nuestra carne y ir a correr a buscar el reino, a entrar en el reino del Señor que ya nos ha dado a nosotros. Dice la palabra del Señor también, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no sois extranjeros, ya no andas buscando qué más, dónde ir. Dios ya te dio, hermano, a ti. Dios ya me dio a mí. ¿Por qué no levantas tus manos? ¿Por qué no pasas un momento al altar y le dices al Señor en esta noche: Señor, aquí estoy, soy ciudadano del cielo? En el reino de los cielos no hay envidia. En el reino de los cielos no hay odio. En el reino de los cielos no hay pecado. En el reino de los cielos solo hay perfección. Y el Señor nos dice que necesitamos practicar las cosas del reino y que el Señor las va a perfeccionar. Soy ciudadano del cielo. Soy un ciudadano que Dios nos ha llamado a ser. Levanta tus manos, iglesia. Si en verdad hoy anhelas y entiendes la gloria de Dios, dile al Señor en esta noche: Señor, ayúdame. Necesito tu presencia. Necesito ir más allá. Soy un ciudadano del cielo con tan grandes promesas y con tan grande gloria. Ayúdame, Señor. Por último, cuando reflexionamos y entendemos algo, recordamos la historia de Jacob y Esaú. Esaú dio su primogenitura por un plato de lentejas. Nosotros no podemos cambiar la gloria de Dios
nuestra ciudadanía por cualquier cosa. Ven, hermano, ven, iglesia.